Reddit pregunta: ¿cuál fue la experiencia más intensa de tu vida? Pasé algún tiempo limpiando cuerpos como si fueran limpiadores solares. Había una casa. Entrar a la casa olía inusualmente normal y no había señales de deterioro en ninguna parte, lo cual era inusual. Luego llegamos al dormitorio. El tipo había usado láminas de plástico para tapiar toda su habitación para que cuando se suicidara no afectara la casa. Empeoró a partir de ahí porque trató de usar una toalla para contener el disparo y básicamente se convirtió en un cañón. El plástico estaba bastante bien sellado, así que pude vestirme y ponerme la máscara antes de entrar, incluso sin el olor. La primera vista, después de retirar el plástico, fue la experiencia más intensa que creo que jamás tendré. Cuando estaba en tercer grado, mi familia vivía en el segundo piso de un complejo de apartamentos. Mi hermana era 10 años mayor que yo y ella y yo solíamos hacer muchas cosas difíciles. Ella era más grande y más fuerte que yo y yo era un niño muy flaco, pero me encantaba pelear con ella. Entonces, un día estábamos peleando y decidí usar mi movimiento final súper secreto. El cabezazo en carrera. Entonces, me incliné y cargué contra ella como un toro bebé. Ella me detuvo, me agarró y me arrojó detrás de ella. Olvidó por completo que lo único que había detrás de ella era la ventana. Rompí la ventana y casi me caigo, pero mi hermana me atrapó. Recuerdo colgarme de la ventana sin nada, excepto mi hermana interponiéndose entre mí y una caída muy dolorosa. Ella logró levantarme, a pesar de que rompí la ventana y supuestamente estaba encima de un fragmento de vidrio. No tuve ni una sola herida. No es un corte. Nada. Fue intenso. Lo lamentó tanto que me preparó palomitas de maíz. Me trajo un refresco y nos sentamos y vimos a mi hermano oso la primera vez que lo vimos, juntos. Una de mis compañeras de clase estaba afuera cuando sucedió y les contó a mis otras compañeras cómo yo estaba gritando durante el incidente. Día divertido. Me sacaron las amígdalas cuando era niño. Estaba viviendo con mi papá en ese momento, pero una noche en particular, un par de días después, tenía muchas ganas de bañarme y mi mamá tenía una bañera grande, así que fui una noche para quedarme con ella por unos días. A la mañana siguiente, mi garganta empezó a sangrar mucho. Bueno, mi padrastro trabajó en el segundo turno, así que estuvo en casa y me llevó al hospital. Terminé sirviendo una avena antes de llegar allí. Estaba vomitando sangre violentamente. Tuvieron que meterme un hierro candente en la garganta para detener la sangre. Perdió 4 pintas en total. Tuvo 3 transfusiones. Dijo que, si estuviera con mi papá y solo en casa, probablemente no lo habría logrado. Fue menos que increíble. Que un médico que supuso que alguien me había hablado de ello echara un vistazo a mi historial cuando estaba en el hospital por recuentos bajos de glóbulos rojos y me dijera: bueno, tienes cáncer. Probablemente esa sea la razón. Nadie me había dicho nada sobre el cáncer. Todo el mundo seguía diciéndome que mi biopsia de médula ósea no fue concluyente debido a su mala calidad. Así fue como me enteré. Un comentario descuidado, casual, del tipo bueno, claro. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mí. La avalancha de emociones que sentí no se parecía a nada que hubiera sentido antes o después. Edad, estoy bien dadas las circunstancias, estoy iniciando mi tercera fase de tratamiento y mis médicos están muy satisfechos con cómo estoy. No tuve infecciones ni enfermedades debido a mi sistema inmunológico debilitado y obtuve un 0,0 en mi primera prueba de enfermedad residual mínima, lo cual es fantástico. La doctora realmente no reaccionó mucho, se quedó allí de pie torpemente, mientras yo y los miembros de mi familia nos asustábamos y durante un periodo de silencio, dijo que suponía que yo lo sabía y se alejó. Nunca la volví a ver y fui atendida por otro médico. Me quedé en casa de mi exnovia una noche hace unos años, intentaré que esto sea breve. Estaba en un complejo de apartamentos y estábamos tumbados frente al televisor cuando, de repente, unos gritos espeluznantes vinieron del piso de arriba. No solo gritos, sino cristales rotos. Corrí escaleras arriba para ver qué estaba pasando y vi a un tipo con una pistola derribando la puerta de entrada.
Cuando me vio, me apuntó con el arma. Así que me metí en la escalera y corrí al apartamento para llamar a la policía. Cerré nuestra puerta con llave por si acaso. Mientras esperábamos a que apareciera la policía, los gritos venían del exterior, esta vez de abajo. Corrí hacia el balcón, estábamos en el segundo piso, y vi a una mujer corriendo con el tipo persiguiéndola. Corrí escaleras abajo para ayudar, supongo que hubo más lucha que huida, y cuando doblé la esquina, él le disparó 2 veces justo enfrente de mí y se apuntó con el arma. Él murió allí mismo, en la acera y, afortunadamente, ella sobrevivió a esa terrible y jodida experiencia. Todavía lo pienso todas las semanas. Estaba trabajando en un barco portacontenedores que iba desde la costa oeste de Estados Unidos a Japón. Nos quedamos atrapados entre 2 sistemas de baja presión durante 3 días. Experimenté mares de 40 a 60 pies. Nunca en mi vida me había sentido tan pequeño. Meningitis. Dolor tan intenso que tienes un momento de pánico justo antes de cada latido porque sabes cuánto te dolerá la cabeza durante el mismo. La única vez que experimenté alucinaciones febriles, con los ojos abiertos, fue en el hospital. Con los ojos cerrados, estaba en otro lugar. Otras veces con los ojos cerrados todavía podía ver la habitación del hospital, pero había una chica de cabello corto sentada en una silla mirándome. No querían darme una bolsa Foley por alguna razón. Así que cada vez que iba al baño, lo cual era mucho con la vía intravenosa, pasaba los siguientes 5 minutos vomitando en seco en un recipiente de cartón, lo que a su vez hacía maravillas con el dolor de cabeza. Cuando finalmente pude volver a comer, después de 6 días, el sándwich de pavo del hospital fue lo más delicioso. Más tarde, las enfermeras le dijeron a mi esposa que no creían que pudiera pasar la primera noche. Buenos tiempos. El sábado estuve haciendo rafting en rápidos de grado 5 en Nueva Zelanda. Nos volteamos y me arrojaron a un agujero de recirculación. Me estaban obligando a sumergirme con el poder de un río sin ningún lugar al que salir. Caminé como una lavadora. Durante unos 30 segundos me pareció toda una vida. Finalmente y afortunadamente, un chorro de agua me sacó del agujero y me metió en el siguiente rápido. Entré en aguas más tranquilas con todos los que ya estaban a salvo en la orilla, observando aterrorizados con la esperanza de que yo estuviera bien. Mi remo se rompió, tragué un poco de agua, pero en general sobreviví. Descubrir que mi tranquila y relajada niña de 6 días en realidad se estaba muriendo y necesitaba una cirugía a corazón abierto de emergencia. Su condición no había sido detectada y estábamos felizmente inconscientes. Siempre estaré muy agradecida con la visitadora sanitaria que vino a vernos el día 6 y expresó sus preocupaciones. Incluso entonces. Esperábamos un viaje en vano al hospital. Terminó delante de una ambulancia que detenía el tráfico. Ahora tiene 2 años y está llena de frijoles. ¿Soy diabético tipo 1? Hace unos 6 meses olvidé medir mis niveles de azúcar en sangre antes de acostarme. Me desperté 6 horas más tarde, muy consciente de que algo andaba mal, pero no estaba muy seguro de que estaba mal. Salté de la cama y tropecé, literalmente tropecé hasta la cocina, y traté desesperadamente de comer algo. Cuando llegué a la cocina, mi nivel de azúcar en la sangre estaba tan bajo que mi conciencia comenzó a retroceder y podía sentir que se desvanecía. Recuerdo haber intentado hacer papas fritas porque la despensa estaba vacía, pero en mi estado apenas consciente las puse en la tostadora en lugar del horno. Mi último recuerdo, antes de perder el conocimiento, es sentirme frustrado al recordar que las papas fritas no van en la tostadora y tratar de sacarlas. Gracias a Dios estaba desconectado. Por suerte todavía vivía con mis padres, quienes se despertaron mientras estaba inconsciente y me encontraron tratando de conseguir un helado para comer, pero sin poder conseguirlo ni formar una frase. Afortunadamente, me subieron el nivel de azúcar en la sangre, me sentaron en el sofá y recuperé el conocimiento. Sin embargo, todavía recuerdo la pérdida de control y es intensamente aterradora, incluso como recuerdo. Primero, un poco de historia. Tengo atrofia muscular espinal AM, una enfermedad genética que desgasta lentamente las neuronas motoras.
Nunca he caminado, ni uso silla de ruedas para desplazarme. Hace aproximadamente un año, el primer tratamiento para la AME Spinraza fue rápidamente sacado de la fase de prueba por la FDA y puesto a disposición del público. La experiencia más intensa de mi vida tiene que ser estar acostada en una cama de hospital, recibir mi primera dosis del medicamento y sentir una profunda sensación de esperanza por primera vez en mucho tiempo. Sostener mis propios intestinos fue el momento más intenso de mi vida. Comenzaré esta historia diciéndoles que ahora tengo 25 años. Yo era un temerario cuando era niño y me encantaba serlo. Una vez salté una bicicleta de mala calidad desde una rampa bastante grande cuando tenía 12 años. Cuando aterricé, la horquilla delantera se rompió en el lugar donde pasa por la parte delantera del cuadro. El neumático hizo que la horquilla rota rebotara hacia mi estómago, provocando un corte de 4 pulgadas en mi estómago. La intensidad me golpeó después de que aterricé y me desmayé momentáneamente. Cuando recuperé la visión, me levanté del suelo apoyándome en las manos y las rodillas. Cuando miré hacia abajo, mi intestino inferior colgaba fuera de mi cuerpo. Tuve que colocar mi mano debajo del corte para evitar que cayesen más. Lo más aterrador fue que estaba en la casa del vecino de la amiga de mi madre sin supervisión. Conteniendo mis entrañas, caminé desde la casa vecina de regreso a donde estaba mi mamá antes de correr hacia el hospital más cercano. Llamado por un incendio en una casa, el vecino afirma que escuchó gritos y vio humo llamas. Esto es un campo agrícola. A las 3 a.m. el capitán y yo saltamos cercas de alambre de púas mientras corríamos frenéticamente hacia esta granja para ver qué pasaba. Sí, cabras. El granjero simplemente se acercó a nosotros y nos dijo: hola muchachos, ¿problema? Cuando se le preguntó sobre los gritos y el fuego, dijo que tenía un montón de maleza ardiendo y que mis cabras necesitaban ordeño. Aprendí cuán parecidos sonaban las cabras y las personas. El capitán sacudió la cabeza mientras hablábamos con la locomotora y decía que nunca mencionáramos esto en la estación. Tener un cuchillo en mi garganta por un amigo increíblemente borracho que se enojó conmigo por un juego de matar, casarse y follar alrededor de una fogata. Yo estaba borracho y él estaba borracho y obviamente un poco loco, y por alguna razón mi reacción fue gritar: ¿qué? ¿Me vas a matar? Hazlo, hazlo, ¿no lo harás? Perreto, a todo pulmón. En ese momento pensé que estaba bien y que era la forma racional de hacer que retrocediera. Pero luego mis amigos me dijeron que pensaban que había al menos un 50% de posibilidades de que este tipo me cortara el cuello. Mirar fijamente a los ojos de un extraño a quien le estaba dando RCP reanimación y verlo morir. Creo que una parte de mí también se fue. Espero poder recuperarla viviendo una vida digna. 1992, abril. Él tenía 63 años. Yo tenía 25. Todavía me duele. Trabajé como paramédico en un parque de diversiones. Tengo cientos de historias de este tipo. Pero la que más destaca es cuando una mujer embarazada tuvo un aborto espontáneo en uno de los baños. Esa fue sin duda la peor llamada en la que he estado. La expresión de su rostro no es algo que olvidaré. Mi amigo se emborrachó accidentalmente cuando su amigo le dio una bebida que le había dado otro hombre. Ese fue su segundo y último trago de la noche. Lo llevé a casa poco después. Se volvió beligerante e ininteligible durante el viaje de 10 minutos en taxi. No podía caminar hasta su puerta, ni siquiera ponerse de pie. Era un desastre, dentro y fuera de la conciencia, llorando, rogándome que lo dejara dormir. Llamé al 911 porque estaba muy preocupada. A mitad de la llamada telefónica, comienza a tener convulsiones y echar espuma por la boca. Tuve que darle RCP 2 veces. Finalmente llegaron las ambulancias. No podía entender lo que había sucedido. Incluso le pregunté al paramédico: ¿te parezco borracho? Porque bebimos la misma cantidad y me siento bastante sobrio.
Tuvieron que desfibrilarlo para estabilizar su corazón camino al hospital. El médico de urgencias dijo que tenía Rohypnol en su organismo y que probablemente habría muerto si le hubiera dejado dormir. A la mañana siguiente, mi amigo dijo que lo último que recordaba era bailar en el bar gay y beber su bebida. Casi pierdo a mi mejor amigo. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que pueden comentar sus historias o consejos sobre esta temática. Recuerden suscribirse y compartir este video para que pueda seguir trayendo más de este contenido.